No escuchas la canción con los oídos, no llega como sonido, llega como ausencia, un silencio húmedo que se instala detrás de los ojos, en la nuca, donde empieza el escalofrío. Comienza como una incomodidad, como cuando alguien te observa mientras duermes. Luego, el aire se espesa, el mundo se ralentiza, los ruidos cotidianos desaparecen y todo lo que queda es ella, la melodía sin letra, el canto sin boca, y aún así se oye como un recuerdo, uno que nunca fue tuyo. Los antiguos decían que era cosa del pantano, que cuando el agua quedaba demasiado quieta, algo en su interior necesitaba moverse, cantar, llamar. Nadie sabía de dónde venía, solo sabían lo que venía después. La primera niña desapareció en 1904 en Nueva Orleans. Un verano espeso, lleno de peste, fiebre, supersticiones y promesas rotas. Y antes de desaparecer, cantó dormida. Una canción sin sentido. Un sonido repetitivo, arrastrado, que hizo que los perros huyeran y los adultos se taparan los oídos sin saber por qué. Cuentan que esa misma noche, alguien vio una figura junto al pantano. Pequeña, inmóvil, pálida. Su rostro era liso como cera derretida, sin boca, pero sus labios se movían. Desde entonces el canto vuelve en ciclos. Nadie sabe cuándo, nadie sabe por qué. Solo saben que cuando comienza, algo está eligiendo. Y si llegas a escucharla hasta el final, tal vez la próxima voz ya no sea la suya. En 1904, Nueva Orleans parecía ahogarse desde adentro. El calor no venía del cielo, sino de la tierra. Subía desde el suelo mojado, desde el pantano, desde las paredes podridas de las casas. Se metía por los poros como un susurro sucio y no salía más. El aire olía a fruta vencida, sudor rancio y algo más dulce, como carne recién cortada. Las enfermedades caminaban descalzas por las calles, fiebre amarilla, peste, tos sin causa. Pero lo que empezó a asustar de verdad no fueron los muertos, sino los vivos que desaparecían. Primero los niños, luego las madres y por fin los hombres, los fuertes. Nadie gritaba, nadie pedía ayuda, solo se iban. Y justo antes de cada desaparición, alguien afirmaba haber escuchado una canción sin letra, flotando desde el agua, suave, infantil, pero sin alma. Decían que quien escuchaba esa melodía no la olvidaba jamás, no con los oídos, sino con los huesos. Era como si la música quedara atrapada debajo de la piel, latiendo en el cuerpo sin cesar. Algunos decían que la oían al dormir, otros que la sentían dentro del pecho al mirar el agua. Un pastor metodista escribió a su esposa: «El pantano tiene voz y canta como si fuera una niña enterrada de cabeza». La carta nunca llegó. Fue hallada dentro de un pozo seco, manchada de óxido y tierra vieja. Su iglesia fue cerrada poco después. Los fieles se marcharon sin despedirse, y cuando las maderas podridas cayeron, quedó al descubierto una cruz derretida, como si algo hubiera ardido por dentro. Nadie volvió a pisar ese altar, ni siquiera los ladrones de tumbas. Decían que ahí la canción no terminaba nunca. La prensa evitaba usar la palabra maldición, pero las cartas anónimas hablaban de algo más oscuro. Una mujer escribió: «Mi hijo cantó por la noche una melodía que jamás le enseñamos». Era como un silbido entre dientes rotos. A la mañana siguiente desapareció. Solo quedó su muñeca, sentada en su silla. El periódico publicó y luego negó todo, pero el miedo ya estaba sembrado. Los vendedores ofrecían cruces y sal en frascos. Nadie cantaba después del atardecer. Los ancianos empezaron a advertir: si escuchas la música sin boca, corre. Si te detienes a oírla entera, ella entra. ¿Ella quién? Nadie decía. Tal vez ni sabían, pero todos evitaban pronunciar su nombre, como si eso bastara para que no viniera, como si el silencio fuera suficiente para mantenerla lejos. Fue ese verano cuando vi por primera vez escrito el nombre: La niña sin boca. No en un cuento, sino en el diario de una enfermera. Trabajaba en el hospital de cuarentena del French Quarter.
Según su relato, los pacientes deliraban de fiebre y murmuraban sobre una figura que los observaba, una silueta de niña, inmóvil, con la cara lisa y vacía. Nunca hablaba, solo movía los labios invisibles, pero aún sin tener boca, cantaba. El sonido no salía de ella, salía del aire, como si la oscuridad misma tuviera garganta. Y lo peor no era el canto, era que sonaba familiar, como una canción de cuna que nunca aprendiste, pero tu sangre sí. Cuando leí ese fragmento, algo se agitó en mi pecho. No era miedo, era una memoria vieja, pero no mía, como si ella también me recordara. En la biblioteca del convento de Saint Clair, escondido entre papeles amarillentos, encontré un recorte sin fecha. Hablaba de una familia entera desaparecida en la zona del pantano. No había sangre, no había señales, solo silencio y el testimonio de una vecina. Esa noche una canción de cuna vino desde el agua. No tenía letra, era solo sonido. En la esquina del recorte había un sello: Archivo olvidado. Le pregunté a la bibliotecaria qué significaba. Me respondió sin mirarme: son cosas que intentamos no recordar, pero que siempre regresan. Desde ese día comencé a recolectar, no por curiosidad, sino por algo peor, algo que se mete en ti y no se va, porque después de escuchar sobre ella, ya no puedes hacer silencio, y a veces, cuando el mundo duerme, ella te canta desde dentro. Las iglesias cambiaron sus horarios, ya no había misas nocturnas. El campanario de Sainte-Marie fue arrancado por un viento que solo sopló en ese bloque. Los vecinos decían que el sonido del campanario cubría el de la canción, y que ella no toleraba el silencio ajeno. Un niño de 9 años fue hallado durmiendo sobre el techo de la escuela, tapándose los oídos y sonriendo de una forma inquietante. Decía que la escuchó cantando cerca del agua. Cuando le preguntaron qué cantaba, respondió: ella canta con lo que roba. Desde entonces no volvió a hablar. Su madre lo llevó lejos. El director de la escuela fue encontrado muerto días después, ahogado, en tierra seca, como si la canción hubiera llenado sus pulmones con algo invisible. Los pantanos ya no eran parte del paisaje, se volvían más densos por la noche, como si respiraran. Los guías dejaron de ofrecer excursiones por el este. Decían que los caminos cambiaban, que los árboles se movían, que las casas aparecían y desaparecían, que las huellas surgían de la nada y se perdían en el agua. En las orillas aparecían muñecas sin cara, ropita doblada, huellas pequeñas. Nadie se atrevía a recogerlas. La vegetación parecía quemada desde adentro, como si algo la tocara al pasar. Un fuego sin fuego, una presencia sin forma. Y aunque los días seguían, las noches no terminaban del todo, porque a lo lejos siempre regresaba el sonido, un canto sumergido, como si algo muy abajo intentara respirar música. La alcaldía intentó calmar el terror. Un médico declaró que ninguna canción puede matar a un hombre. 3 días después, lo hallaron encogido en su cama, con los oídos sangrando y la boca cosida con hilo de bautizo. Nadie forzó la puerta. No había señales de lucha. Su fonógrafo giraba solo, sin disco. Un silencio que sonaba demasiado. El aparato fue destruido por orden municipal, pero esa semana los suicidios aumentaron. Todos silenciosos, todos cerca del pantano. Nadie hablaba de ello, pero los cementerios se llenaban. Y en algunas lápidas nuevas, alguien dibujaba una boca tachada con carbón. Nadie sabía quién. Nadie quiso investigar. No era superstición, era un patrón. El canto volvía con la luna ausente, y no viajaba por el viento, sino por el suelo, por dentro del cuerpo, primero en los sueños, luego en el agua, y al final en el pecho, como si la canción viviera ahí, esperando que alguien le respondiera. Se decía que si cantabas de vuelta, ella entraba. Esa frase fue repetida por niños distintos, en barrios distintos, en un mismo día. Ninguno se conocía, ninguno dormía desde entonces, porque sabían que si dormían, ella iba a cantar otra vez, pero esta vez más cerca, esta vez para ellos, y en su idioma.
En 1904, lo que empezó como una historia de ausencias se convirtió en una regla no escrita. Nadie cantaba cerca del agua, nadie tarareaba al atardecer, y si un niño cantaba una melodía desconocida, era llevado a la iglesia. Algunos huyeron de la ciudad, otros se encerraron. Los que se quedaron aún cruzan la calle para no acercarse al pantano del este, porque incluso hoy, más de un siglo después, hay quienes afirman haberla escuchado. Una canción sin letra, un susurro de lodo, un eco bajo la tierra, y a veces, solo a veces, el sonido de algo pequeño, intentando cantar con una boca que nunca tuvo. Era una casa sencilla, retirada del camino, con una galería de madera que crujía al menor paso y cortinas cosidas a mano. La familia Lafont vivía allí desde hacía 3 generaciones. Gente callada, acostumbrada al pantano, a las raíces, al trabajo duro con las ranas y el salitre. No eran conocidos por contar historias, mucho menos por inventar. Por eso, cuando el viejo del mar apareció en la comisaría diciendo que había escuchado una canción de cuna que venía del pantano, nadie se rió. Uno de los oficiales, pálido como hueso molido, se quitó el sombrero con lentitud y preguntó: ¿cuántos faltan? Del Mar, con los ojos hundidos y las uñas llenas de barro, respondió: 3, su esposa, su hijo y su nieta, desaparecidos, sin signos de lucha, sin ventanas rotas, solo el sonido y un olor dulce y podrido que salía de la casa como aliento de tumba. Del Mar contó que todo comenzó 3 noches antes, cuando su nieta se levantó sobresaltada y dijo: «Hay una niña afuera, abuelo, pero no tiene boca». Pensó que era un mal sueño. Los niños dicen cosas, pero la noche siguiente fue él quien escuchó. No vio a nadie, pero sintió. El canto no venía por el aire, subía desde el suelo como si la tierra respirara con melodía. No era una canción exactamente, era un llamado, una nota quebrada, repetida, como si alguien que no sabía cantar lo intentara una y otra vez. Se levantó, caminó hasta la galería y miró hacia el pantano. Había niebla y algo se movía, no muy alto, no muy cerca, pero cerca como para que las ranas callaran y el agua se detuviera, como si esperara. Al tercer día, la nieta desapareció. La habitación estaba vacía al amanecer, la manta aún tibia, su muñeca en el suelo, con la cabeza girada hacia la puerta, la ventana cerrada desde adentro. Del Mar buscó, gritó, recorrió los alrededores. Nada, solo encontró huellas, pequeñas, mojadas, que comenzaban dentro del cuarto y terminaban frente a la puerta principal. Después, nada, como si el aire la hubiese llevado, o algo peor. La esposa, en estado de pánico, prendió velas, colgó ramas de savio en las ventanas, puso sal en los rincones. Esa noche, la canción volvió, más fuerte, más lenta, como si la voz aprendiera a moverse. Ella lloró, y cuando Del Mar despertó de madrugada, la cama estaba vacía, la puerta abierta, y el crucifijo, boca abajo. Pascal, el hijo, fue el último, un hombre de cuerpo firme y manos curtidas. Conocía el pantano como la palma de su mano. Jamás mostró miedo, pero ese día temblaba. Se sentó en la galería con el rifle en el regazo, esperando el regreso del canto. Dijo que si veía lo que fuera, dispararía. Pero cuando la canción comenzó, no se movió. Quedó inmóvil, los ojos fijos en la oscuridad, como si estuviera embrujado. Del Mar lo miraba desde dentro. El canto era bajo, pero se sentía en los huesos. Pascal se levantó, caminó hacia el pantano, soltó el arma y siguió andando. Del Mar quiso detenerlo, pero fue como intentar abrazar una sombra. No respondió, no reaccionó. Se perdió entre la niebla, que olía a lavanda y a cadáver. La policía investigó por 2 días. Entraron en la casa, revisaron los cuartos, vieron el altar improvisado de la mujer, los juguetes de la niña. Uno de los agentes salió corriendo al ver el espejo del baño. Tenía dibujos de bocas hechos con algo oscuro y seco, sin labios, solo el contorno. Afuera, hallaron un gramófono. Giraba solo, sin aguja, sin sonido, solo movimiento. Uno de los agentes quiso llevárselo,
pero antes de llegar al coche cayó, muerto, ataque al corazón, 32 años, sin historial médico. El aparato fue abandonado. En el informe se cerró el caso como desaparición voluntaria bajo estado de psicosis colectiva. Del Mar quedó solo, con el eco y la canción. Los vecinos intentaron ayudar. Llevaron sopa, rezos, pan, pero empezaron a alejarse. Decían que la casa tenía algo, que el aire pesaba. Una mujer juró haber oído la canción al pasar por la cerca. Otra se desmayó al ver una muñeca en la galería. Juraba que no estaba ahí segundos antes. La casa se fue apagando. Las plantas murieron. Los pájaros callaron. Un día, alguien vio a una niña entre los árboles, muy blanca, de vestido, con los ojos cerrados y la cara lisa. Cuando la llamaron, inclinó la cabeza y desapareció sin dejar huellas, como si el pantano la reclamara. Del Mar empezó a hablar solo. Se sentaba en el viejo banco de la galería, mirando al pantano, susurrando palabras que nadie entendía. Decía que la canción cambiaba de tono, que a veces era alegre, a veces triste, pero siempre incompleta, como si faltara una parte. Un cura vino a visitarlo. Dijo que ese lugar ya no pertenecía a los vivos. Intentó bendecir la casa, pero la vela se apagó sola. El misal cayó, abierto en una página que decía: «Y habrá llanto y crujir de dientes». El sacerdote se fue. Del Mar se quedó. Y una noche, la canción se detuvo. El banco quedó vacío, la puerta abierta, y en el piso, pequeñas huellas mojadas, caminando hacia el agua. La casa fue declarada abandonada. Nadie se atrevió a demolerla. El techo colapsó, el vidrio estalló, pero la estructura permanecía, como si algo la sostuviera. De noche, algunos aseguraban oírla. La canción, el crujir del piso, el murmullo, una melodía sin letra que se escapa por entre los restos. Un hombre borracho entró una vez, desafiando el miedo. Minutos después, lo encontraron de rodillas, llorando como un niño, diciendo: «Me mostró cómo es por dentro». Nunca volvió a hablar con sentido. Vive ahora en un asilo y canta, bajito, por las noches, mirando la pared, como si esperara que ella cantara de vuelta. Años más tarde, una investigadora de folclore visitó la casa, grabó sonidos, tomó notas, durmió en la galería. Nunca más se supo de ella. El grabador fue hallado bajo el banco. La cinta aún giraba. En medio de la grabación, un ruido, agudo, como un llanto ahogado. Los técnicos no entendieron, pero cuando limpiaron el audio, lo escucharon. Una canción, infantil, sin letra, un gemido disfrazado de melodía, y al final, una voz susurrando: «No cantes de vuelta». El equipo fue sellado en una caja de plomo, pero dicen que incluso ahí, sigue girando, esperando que alguien escuche. La historia de los Lafont fue enterrada junto con los registros de 1904. Oficialmente, no existió. Los nombres fueron borrados. La casa omitida de los mapas, pero los ancianos aún susurran. Dicen que fue ahí donde ella volvió por primera vez, que antes solo rondaba, pero después de los Lafont, eligió, y que ahora cuando llega la canción, busca, no a cualquiera, a alguien, al que responda, porque la canción aún vive, y si la escuchas, no intentes entender, no repitas el canto, porque su voz no tiene boca, y si la imitas, puede que empiece a usar la tuya. No hay una fecha exacta sobre cuándo empezó a circular la historia de la niña sin boca. Algunos relatos dicen que todo comenzó en 1843, cuando una niña sordomuda desapareció cerca de los pantanos de Barataria. Otros, aún más antiguos, mencionan figuras similares vistas por soldados franceses en el siglo XVIII, durante patrullajes nocturnos en los límites del pantano. Lo cierto es que mucho antes de que tuviera un nombre, su presencia ya era temida. Se le llamaba solo ella o la que canta. Ancianos cajunes se negaban a pronunciarla, pero cosían las bocas de las muñecas antes de enterrarlas como forma de protección. Creían que si un niño moría sin pronunciar su última palabra,
Su voz podía ser robada por algo que vivía en el agua estancada, algo que deseaba cantar, algo que no sabía cómo, hasta que aprendía. Fue recién hacia 1904 que el nombre Niña sin boca apareció por escrito, en un panfleto sin firma, repartido a escondidas frente a iglesias y pegado en las paredes del puerto. Ella canta por los muertos, decía la frase central. El texto era breve, impreso en papel barato y manchado, como si hubiera sido expuesto a la humedad o al llanto. Decía que la entidad tenía forma de niña, rostro liso, sin ojos ni boca visibles, pero que podía escucharse en las noches blancas, cuando la luna no quería mostrarse. Decía que su canción traía consigo los nombres de quienes serían llevados. Al principio nadie tomó en serio el aviso, hasta que una familia desapareció por completo. Ese mismo día los panfletos desaparecieron de las calles, pero el nombre quedó en susurros, como amenaza, como advertencia. Algunos documentos muestran que varias escuelas prohibieron canciones infantiles por un tiempo. Un maestro fue suspendido tras relatar que sus alumnos comenzaron a cantar, en medio de clase, una melodía desconocida. Todos, al mismo tiempo, con los ojos cerrados. Ninguno sabía cantar, escribió, pero parecían conectados. El evento fue censurado, pero los rumores crecieron. Decían que ella visitaba a los niños en sueños, que la canción era un contagio, un eco que se propagaba con el recuerdo. No hacía falta escucharla, bastaba imaginarla. Por eso, los abuelos empezaron a advertir: si alguien te la describe, tapa los oídos. A veces las palabras también la traen. Los sacerdotes comenzaron a guardar registros fuera del control de la diócesis. Eran notas sueltas, confesiones, diarios de monjes, páginas con símbolos dibujados junto a frases temblorosas. En una de ellas, encontré algo que aún no logro olvidar. Ella no habla porque fue creada para escuchar, pero aprendió a cantar con lo que les quitó a los demás. La caligrafía parecía temblar por sí sola, como si la mano que escribió hubiera querido detenerse. Al lado, dibujos de niños de ojos cerrados, rostros vacíos, bocas tachadas, manos abiertas. Uno sostenía un hilo, otro una aguja, como si hubieran elegido el silencio, o como si se lo hubieran impuesto. En silencio también. Fue por esa época que surgieron los llamados marcadores del canto, objetos encontrados cerca de donde se oía la canción o donde alguien había desaparecido. Muñecas sin cara, cajitas musicales que solo repetían una nota, espejos con marcas de carbón, zapatos infantiles húmedos, y siempre, cerca, huellas en círculos, como si alguien muy liviano hubiera girado en un mismo lugar, como si bailara. Algunos investigadores intentaron asociar todo a brotes de histeria o enfermedades mentales, pero nada explicaba por qué los objetos volvían tras ser destruidos, o por qué las cajitas musicales seguían tocando incluso sin mecanismo alguno, como si el sonido ya no viniera del objeto. La historia dejó de ser leyenda cuando se grabó una cinta en 1905. Un fonógrafo usado en hospitales psiquiátricos captó una melodía durante la noche. El archivo fue titulado Caso 19A. La cinta comienza con una respiración fuerte, luego silencio, y después una melodía, suave, infantil, incompleta, como si se construyera sola, como si algo intentara recordar cómo era cantar. Al final de la grabación, se escucha una voz que susurra: no deberías haberla escuchado. La enfermera que cuidaba esa ala fue internada días después, tras arrancarse parte de la lengua. Antes, escribió en la pared: ella necesita voces, no cualquier voz, la tuya. La cinta fue sellada. Nadie quiso volver a oírla. Algunos creían que la niña sin boca no era un fantasma, sino una idea viva, algo creado por el miedo, un reflejo de lo que no se dice. Otros decían que era un ciclo, que regresa cada cierta cantidad de años para recordar que hay palabras que nunca deben sonar. Es el lamento que nadie cantó, decía un folleto encontrado entre los restos de una escuela quemada.
Otro grupo creía que fue una niña sacrificada en un rito para que los muertos no regresaran. Pero ella volvió, y volvió cantando, y ahora canta para que otros la sigan, para que alguien la repita, porque así es como crece, como se propaga, como llega. La leyenda se transformó. En algunas versiones es una niña de vestido blanco con un velo húmedo sobre la cara. En otras, es una sombra que se posa sobre la cama mientras duermes. Sopla una canción en tu oído, una que nunca conociste. Aparece en el rabillo del ojo, en el reflejo del agua, en las ventanas, siempre sin boca, siempre esperando, y no elige al azar. Ella escucha a quien pregunta, a quien recuerda, a quien se queda callado, pero curioso. Y cuando encuentra a ese alguien, se acerca, con un canto que no empieza ni termina, con una voz que jamás debería haber existido. Incluso los incrédulos mostraban un respeto extraño por la historia. Algunos maestros evitaban las canciones en clase. Se prohibieron flautas y coros en ciertos lugares. En las iglesias más alejadas, las velas parpadeaban al escuchar voces de niños. En los pueblos más viejos, las abuelas seguían cosiendo los labios de las muñecas. Por si acaso, decían, porque la leyenda ya no era cuento, era advertencia. Nadie decía que creía, pero nadie quería ponerla a prueba. Y cuando alguien desaparecía, todos sabían a dónde mirar, hacia el pantano, hacia el silencio, hacia la canción. Así se formó la leyenda, en lo que se calla, en lo que no se escribe, en lo que se murmura antes de dormir. La niña sin boca se volvió más que una presencia. Es una idea que respira, una melodía atrapada en el cuerpo, un eco que viaja sin lengua, pero encuentra boca. Una pregunta sin respuesta, un sonido que no se olvida. Y si alguna vez sientes que el aire se vuelve más denso, que la noche calla demasiado, que tu reflejo no canta, quizás la estés escuchando. No una voz, no un grito, sino una canción de alguien que nunca tuvo boca. Y aún así, aprendió a cantar. No era una melodía que pudiera aprenderse. Ninguna partitura podía contenerla. Ningún oído humano era capaz de repetirla sin perder algo de sí. Era un sonido que no se fijaba en el tiempo, que se colaba por las grietas del mundo como niebla entrando por rendijas. Quienes sobrevivieron a lo que llamaban el canto nunca lograron describirlo del todo. Decían que se parecía a una canción de cuna, pero torcida, como si algo hubiera sido olvidado a propósito entre las notas, algo esencial. Otros decían que era como viento entre ramas huecas, mezclado con algo húmedo, algo que se mueve, pero la palabra más repetida era incorrecto, no porque estuviera desafinado, sino porque no parecía pertenecer a este lado de la realidad. Era un canto que nunca debió ser escuchado. Una mujer ciega que vivía en los márgenes del bayú afirmaba haber sobrevivido porque no pudo ver a la dueña de la voz. Contaba que la canción cambiaba cada vez que la recordaba. A veces parecía una ronda infantil, otras una nana cantada por una madre febril, pero lo que más le aterraba era el silencio que venía después. Cuando la canción termina, el mundo escucha para ver si tú vas a cantar de vuelta, decía. Recordaba haber sentido un cosquilleo en la lengua la primera vez que la escuchó. Desde entonces, soñaba que cantaba con una voz que no era suya, una voz infantil, pero cansada, como si hubiese cruzado siglos para llegar hasta ella. Una voz que no buscaba eco, sino sustituto. El sonido nunca venía de un punto fijo. Resonaba como dentro de la cabeza, pero tenía textura, como si tuviera peso, densidad. Un testigo lo describió como un sonido que se arrastra entre las costillas y se enrosca en la garganta. Otros decían que subía desde el suelo por los pies. Nunca entraba por los oídos. Eso confundía, mareaba, daba náuseas, hacía doler los dientes. Un sacerdote que documentó uno de los casos escribió: «La música no entra, despierta algo que ya estaba». Luego quemó todas sus partituras. Decía que algunos sonidos eran hechos para el silencio, que la armonía era solo máscara, que si alguien escuchaba hasta el final,
sería llamado, y que lo inevitable comenzaría a tomar forma. Los relatos eran distintos, pero había patrones. Todos los que la oyeron decían sentir que eran observados por dentro, como si la canción buscara un hueco en el alma donde habitar. Algunos sangraban por la nariz, otros quedaban mudos, y otros comenzaban a repetir fragmentos durante el sueño. Un pescador fue hallado murmurando una melodía frente al espejo. Sus labios no se movían, pero la voz salía clara. Cuando lo tocaron, cayó de rodillas y gritó: «Ella entró, sabe mi nombre». Murió 3 días después. En la autopsia, su corazón tenía marcas de mordidas diminutas, pero la piel estaba intacta, como si lo hubieran cantado desde dentro. El canto no era solo sonido, era memoria. Se pegaba a los recuerdos y los deshacía. Personas que sobrevivieron decían no poder recordar rostros de seres queridos, ni sabores, ni fechas. Todo se volvía opaco. Un solo sentimiento quedaba: espera. El tiempo se ralentizaba. El mundo parecía más húmedo, el suelo más vivo. Era como si la canción nunca se completara, como si ella cantara el principio, pero necesitara que alguien más la terminara. Quien resiste, vive. Quien canta junto, desaparece. Eso se repetía siempre, como una ley no escrita, como una regla tejida con hilos que nadie ve. Una mujer en estado catatónico fue encontrada en una capilla rural. Llevaba días arrodillada frente al altar. No hablaba, no comía, pero sonreía. Decía que la canción iba al ritmo de lo que no decimos, que era el canto de todo lo que no enterramos bien. Los monjes notaron que cada noche, a la misma hora en que sonaba la campana, ella movía la cabeza en compás de algo invisible. La campana fue silenciada. Una madrugada, ella desapareció. En su cama, encontraron una nota escrita con letra infantil. Ahora puede cantar sola. Nadie volvió a verla. Y la campana aún no ha vuelto a sonar. Muchos intentaron grabarla. Ninguno logró conservar el sonido. Las cintas estallaban. Los dispositivos se dañaban. Pero una grabación parcial sobrevivió. 3 segundos, 3 notas, 3 golpes de algo que no se puede nombrar. Quienes la oyeron reaccionaron mal. Un técnico se desmayó. Otro sangró por los oídos. El archivo fue eliminado, pero volvió. En otros sistemas, en discos duros apagados, el sonido parecía corto, pero duraba, y quienes lo escuchaban sentían ganas de repetirlo, aunque no supieran cómo, como si ya lo conocieran, como si siempre lo hubieran tenido guardado bajo la lengua. Entre los folcloristas hay un rumor que la canción no fue hecha para ser escuchada, sino sentida, que es eco de algo más antiguo, de un llanto o de un parto que no viene de la boca, sino del hueso, que es anterior al lenguaje. Que la niña sin boca no canta por voluntad, canta porque debe, porque está incompleta, y que cada persona que escucha le da algo más, una palabra, un fragmento, un hilo, una forma. Cuando complete la canción, este mundo ya no será este, escribió un etnólogo. Su último apunte decía: sonido que recuerda al útero, y al lado un dibujo, una boca cosida con cabello. Lo más inquietante era cómo la canción cambiaba según quien la recibía. Algunos lloraban, otros reían, unos bailaban sin saber, otros temblaban. Todos, sin excepción, decían lo mismo: era demasiado bella, pero no de una belleza humana. Era la belleza de los muertos, de lo que no debe volver, de lo que canta sin permiso, y lo hace a través de otros, tal vez a través de ti, tal vez ahora mismo, porque si estás escuchando muy atento, puede que ella también te esté oyendo, y cuando el eco se complete, serás parte del coro. La canción prohibida es un espejo sucio, muestra lo que no debe ser visto, hace sentir lo que no fue hecho para sentir, desbloquea puertas internas, no tiene cura, no tiene regreso, solo deja el eco y una voluntad profunda, incontrolable, de repetir. Un sobreviviente escribió: solo quiere alguien que escuche hasta el final, pero nadie ha llegado al final, o si lo hizo, no quedó para contarlo.
Porque aunque no tenga letra, ni origen, ni boca, la canción sigue, en sueños, en interferencias, en ideas que no te dejan en paz. Y a veces, cuando todo calla, la sientes, justo detrás del som, justo antes de cantar. No importa cuánto tiempo haya pasado, hay cosas que no envejecen, que no desaparecen con calendarios ni conciencia. El canto de la niña sin boca sigue existiendo, no en discos, no en videos, pero sí en los espacios entre los sonidos, en los momentos en que todo se queda demasiado en silencio, en sueños que parecen durar más que la noche. En 2007, una estudiante de música en la Universidad de Tulane contó haber despertado a las 3:17 de la madrugada con una melodía en la cabeza que no podía identificar. Decía que era simple, pero imposible de olvidar. Intentó escribirla, pero cada vez que lo hacía, las notas cambiaban, como si se escondieran. En su último intento, escribió en su diario: «Tal vez la canción me está escribiendo a mí». Desapareció días después. Su partitura fue hallada, completamente en blanco. Relatos similares comenzaron a aparecer en foros oscuros de Internet. Personas que aseguraban despertarse con la sensación de haber estado cantando. Grabaciones nocturnas con ruidos distorsionados. Voces infantiles que susurraban fragmentos de algo sin letra. Un hombre de Baton Rouge compartió un video en el que su hija de 3 años hablaba a través del monitor. La niña volvió a cantar, papá. Al día siguiente, el aparato se rompió. El archivo desapareció. Al intentar recuperarlo, encontró un audio sin nombre. 13 segundos de silencio. Y luego una voz infantil que decía: «Ya lo escuchaste». La niña quedó muda por 2 semanas. Cuando volvió a hablar, cantaba dormida. Y lloraba al despertar. «Ella está aprendiendo mi voz». En 2013, un grupo de investigadores de fenómenos sonoros registró una secuencia de pulsos anómalos en una expedición al sur del pantano Maurepas. Los sonidos no coincidían con ningún animal conocido, y los equipos no lograban encontrar la fuente. Uno de los técnicos descubrió, al filtrar los datos, una frecuencia aguda parecida al canto de un niño, pero sin voz, una melodía sin cuerdas vocales, algo que vibraba dentro del cráneo. 3 miembros del equipo abandonaron el proyecto. Uno de ellos escribió en su blog: «El sonido se quedó conmigo, incluso lejos, incluso en el silencio». La entrada fue eliminada, pero en la copia archivada se leía: «Ya no puedo oír mi propia voz». Hospitales psiquiátricos del sur de Luisiana reportaron un aumento de casos con un diagnóstico extraño: eco auditivo persistente. Pacientes que decían escuchar un mismo sonido dentro de la cabeza, siempre en la madrugada, siempre sin letra. Algunos decían que era una canción de cuna. Un terapeuta de Slidell reportó que 3 pacientes, sin conocerse, silbaban las mismas notas durante sus sesiones. Cuando se les preguntaba, no lo recordaban. Todos tenían sueños con una niña que no podía hablar, pero que cantaba con los ojos. El terapeuta dejó la profesión. Perdió la audición repentinamente. Dijo que fue el silencio lo que lo volvió sordo. Casas cercanas a zonas húmedas comenzaron a mostrar señales extrañas. Radios que se encendían solas. Grabadoras que captaban voces distantes. Niños despertando con marcas en el cuello, sin haber gritado. En un caso ocurrido en Kenner, una maestra dijo que la mitad de sus alumnos comenzó a cantar la misma melodía, al mismo tiempo, sin haberla aprendido. Duró segundos, pero todos en el aula tuvieron sangrado nasal. El video de seguridad fue corrompido. El sonido se perdió. Un padre, al ver el video mudo, juró que su hija movía los labios como si llamara a alguien, pero sus ojos estaban cerrados. Artistas independientes empezaron a reportar inspiración inexplicable, canciones que llegaban en sueños, letras que no lograban terminar. Algunos grabaron fragmentos, pero al escucharlos después, eran distintos. Un productor de Nueva Orleans, al aislar la voz de una cantante, encontró una segunda voz, infantil, lejana, cantando en armonía. La cantante no era madre. Nadie más estaba en el estudio. Borraron el audio, pero él decía que aún lo oía
cuando todo callaba. Otro compositor escribió una pieza llamada Boca sin rostro, pero nunca pudo interpretarla. Siempre que lo intentaba, olvidaba la letra. En la partitura, dejó escrito: si la recuerdo, ella canta conmigo. Investigadores de Canadá publicaron en 2018 un artículo sobre frecuencias huérfanas, sonidos que aparecen una sola vez y no se repiten jamás. Una de esas frecuencias fue registrada en el pantano de Lafitte. El espectrograma mostró curvas similares al canto de un niño, pero los científicos dijeron que faltaba aire en el sonido, como si proviniera de algo que no respiraba. El artículo fue retirado días después. Uno de los autores desapareció. El otro declaró en una entrevista: hay sonidos que no vuelven porque cada vez que aparecen se deshacen en el aire, pero dejan algo que se queda en el silencio, algo que crece cuando nadie habla. En 2021, una joven grabó un audio mientras no conseguía dormir. Decía sentir a alguien en el cuarto. Al reproducirlo, solo se oía silencio y un arrastre suave, como de tela. Al final, una respiración suave, infantil. Empezó a dibujar bocas cosidas en todas partes. Espejos, cuadernos, su propia piel. Fue hospitalizada. Las enfermeras dijeron que, cada noche, justo antes de las 4, ella cantaba sin mover los labios, como si el sonido saliera del pecho. Una noche, una auxiliar le preguntó qué estaba cantando. La joven respondió: ella olvidó cómo era su voz, por eso usa la mía. En ciertos rincones de la red, usuarios dicen oír el mismo sonido durante episodios de parálisis del sueño. Lo describen como una canción sin letra, con ritmo tembloroso, acompañada por la sensación de ser observado. Uno escribió: es como si alguien cantara dentro de mi cabeza, pero no tiene lengua. Otro subió una foto de su diario lleno de bocas dibujadas y tachadas, y una frase repetida: ella solo canta lo que aprendió con nosotros. Los moderadores borraron los posts, pero algunos usuarios antiguos aseguran que el audio sigue allí, oculto, con nombres aleatorios. Aparece solo, siempre de noche, siempre cuando uno está solo. Dicen que la leyenda era de 1904, pero para ella, el tiempo es solo un velo que se traspasa cantando. El canto nunca paró, solo se volvió más sutil. Vive en los auriculares, en los sueños rotos, en los ecos de voces olvidadas. Quien lo escuchó, sabe. Quien lo escuchó, nunca volvió a tener verdadero silencio. Y ahora, justo ahora, mientras lees esto, quizás lo sientas. El aire cambia, no porque haya sonido, sino porque algo falta, como si el mundo contuviera la respiración. Y sí, por un segundo, oyes una melodía sin boca, sin origen, sin fin. No cantes con ella. Fue en 2023 cuando apareció el último registro conocido. En St. Bernard Parish, una enfermera del turno nocturno en un hospital psiquiátrico reportó una paciente que cantaba sin abrir la boca. El informe interno hablaba de episodios extraños en el ala, siempre a las 3:17 de la madrugada. Objetos vibraban, las luces parpadeaban y un sonido grave, húmedo, parecía brotar de las paredes. Afuera, nadie oía nada. Las cámaras no registraban. La paciente no hablaba, no escribía, pero cada mañana los vidrios de su ventana amanecían empañados. Y allí, con un dedo, dejaba frases sin puntuación. Ella canta para recordar, ella canta para buscar, ella canta para escuchar lo que nadie dice. Y al lado, el dibujo de una boca cosida. Días después, la paciente desapareció. La puerta estaba cerrada por dentro, la cama intacta. No había signos de huida, solo una silla girando, como si alguien se acabara de levantar. La cámara grabó, pero el archivo se corrompió justo a las 3:17. Solo quedó un fotograma. Muestra la habitación vacía, y en el reflejo del cristal, una niña parada al borde de la cama, con los ojos cerrados. Dijeron que era un montaje, pero el personal de esa ala se niega a hablar del tema. Sellaron el cuarto, no por órdenes oficiales, sino por miedo. Y semanas después, ingresaron a una nueva paciente. Mismo cuarto, mismo horario, y cada noche,
Antes de dormir, susurra: la canción aún no ha terminado, sin mover los labios. Desde entonces, no ha habido más reportes oficiales, pero algo queda en el aire, una tensión que no se puede explicar, como si el canto no se hubiera apagado, solo estuviera esperando. Los archivos fueron sellados, las grabaciones borradas, pero los ecos siguen. Una niña que dibuja bocas sin saber por qué, una canción que aparece en el teléfono de alguien que jura no haberla bajado. Un sonido que vuelve cuando la casa queda demasiado en silencio. Cosas así, fragmentos, retazos, síntomas, como si la historia siguiera escribiéndose sola, como si la canción ya no necesitara a quien la empezó, como si hubiese aprendido a continuar sin ayuda. El pantano sigue allí, más seco en partes, más podrido en otras, pero aún respira. Hay árboles que se inclinan como si escucharan, aguas estancadas que no reflejan el cielo, y a veces juguetes en la orilla, limpios, imposibles de olvidar. Los habitantes no hablan del pasado, dicen que son leyendas, pero los más viejos no silban, no cantan, dan la vuelta para evitar ciertos senderos después del atardecer, como si recordaran, no la historia, no la niña, sino el sonido, aquel sonido, que una vez dentro, nunca se va del todo. Algunos dicen que el canto era una advertencia, otros, un ruego, un eco del mundo antes del lenguaje, antes de los nombres, antes del silencio, que la niña sin boca no es un fantasma, sino una memoria viva, una presencia que se hace voz usando bocas ajenas, que canta con lo que le falta. No se sabe a ciencia cierta, tal vez nunca se sepa, porque para entender hay que escuchar hasta el final, y quien escucha hasta el final se va, pero el misterio permanece, en las pausas, en el hueco que deja la melodía, en la pregunta que nunca deja de sonar. ¿Y si ella sigue cantando? ¿Y si ya la escuchaste sin saber? ¿Y si justo ahora, mientras lees esto, es tu voz la que está esperando? Hay una teoría olvidada, eliminada de los estudios, que dice que la canción está incompleta, que solo termina cuando alguien la completa, pero nadie sabe cómo, nadie sabe cuándo. Lo que sí se sabe es que el sonido aún está aquí, más abajo, más adentro, y a veces sube, como un suspiro que no es tuyo, como una melodía que se cuela por el aire cuando todo calla, y ahí empieza de nuevo, más suave, más cerca, esperando. La canción no se fue, no del todo, vive en los espacios entre tus pensamientos, en los segundos en que te detienes, en el momento exacto antes del sueño, cuando cierras los ojos, cuando el mundo sigue girando pero sin sonido. Es ahí donde entra, porque la canción no necesita ser escuchada, solo necesita un lugar, y donde hay un hueco, ella canta. Por eso nadie debe repetirla, nadie debe recordar el ritmo, porque no vuelve por belleza, vuelve por hambre, por ausencia, por todo lo que no supimos nombrar. Si algún día escuchas algo que no reconoces, algo suave, irregular, sin origen, no respondas, no trates de entender, y sobre todo, no cantes con ella, porque tal vez la voz que falta en esa canción sea la tuya. Tal vez siempre fue, y lo que viene después no es olvido, es entrega. Quien canta desaparece, no con gritos, no con rastros, sino con música, y cuando te busquen, solo oirán el eco, una canción de cuna que nadie terminó, cantada por alguien que nunca tuvo boca. Y ahora, si alguien está escuchando, todavía estás ahí. Si esta historia te heló los huesos, comenta desde dónde estás viendo. Queremos saber hasta dónde ha llegado el canto. Dale like si sentiste el silencio pesar después del último fragmento. Y comparte este video con alguien que quizás querría conocer esta melodía.